Estás escuchando Hablamos de. Hoy, caudillismo, sus autores y sus interpretaciones. Yo, Noelia, voy a presentar el caudillismo. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus aspectos claves? ¿Cómo surge? ¿Y por qué es importante comprenderlo? Rena va a desarrollar el tema de los autores del caudillismo, como Alperindongui, Lynch, Sarmiento, Fidel López, Peña y de la Fuente. Y Juani va a desarrollar el tema de cómo veían los autores al caudillismo. El caudillismo es un fenómeno político y social que se caracteriza por la figura de un caudillo, es decir, un líder carismático y autoritario que ejerce un poder personal y a menudo vitalicio sobre una comunidad, región o país. Este tipo de liderazgo se basa en la lealtad personal de sus seguidores, quienes lo admiran por sus cualidades, reales o percibidas, como valentía, astucia, oratoria o incluso por su origen social. Sus aspectos son liderazgo personalista. El poder no reside de instituciones formales, sino de la persona del caudillo. Las leyes, las constituciones o los partidos políticos suelen estar subordinados a su voluntad. 2. Carisma y lealtad. El caudillo genera una fuerte adhesión a sus seguidores, quienes le son leales por admiración, dependencia o incluso por temor. Esta lealtad es fundamental para mantener su poder. 3. Autoritarismo. El caudillo tiene a concentrar el poder en sus manos, a menudo gobernando de formas dictatorias, suprimiendo la oposición y limitando sus libertades. 4. Clientelismo y patronazgo. El caudillo recompensa a sus seguidores con favores, cargos públicos, tierras o protección a cambio de su apoyo político y militar. Esto crea redes de dependencia. 5. Uso de la fuerza. La fuerza militar o paramilitar es a menudo una pila de poder del caudillo, utilizándola para mantener en el orden, reprimir disidentes o expandir su influencia. 6. Ausencia o debilidad institucional. El caudillismo florece en contextos donde las instituciones estatales son débiles, corruptas o inexistentes, permitiendo que el poder personal suplante al institucional. 7. Apoyo de sectores populares o militares. Los caudillos suelen obtener su base de apoyos en sectores populares, campesinos y obreros, o en el ejército, a quienes prometen protección, justicia o beneficios. 8. Rol en la historia. El caudillismo ha sido un fenómeno recurrente en la historia de América Latina, especialmente durante el siglo XIX y principios del XX. Tras las guerras de independencia, muchos líderes de estas guerras se convirtieron en caudillos que dominaron la vida política de sus países. ¿Por qué es importante entender el caudillismo? Comprender el caudillismo es crucial para analizar la historia política de muchas naciones, especialmente en América Latina. Explica la recurrencia de regímenes autoritarios, la inestabilidad política y las dificultades para conciliar democracias estables y basadas en el Estado de Derecho. Incluso en la actualidad, algunos analistas identifican rasgos de caudillismos en ciertos líderes políticos contemporáneos. ¿Cómo surgió? Vacío de poder. Tras la caída de la autoridad española, las nuevas repúblicas no tenían todavía un Estado fuerte ni una autoridad central consolidada. Debilidad institucional. Los congresos, constituciones y gobiernos eran inestables, por lo que estas personas buscaban protección y liderazgo en figuras locales. Desigualdades sociales y económicas. La mayoría de la población, campesinos, indígenas, gauchos, esclavos liberados, no se sentía representada por las élites políticas, pero encontraba apoyo en líderes cercanos que entendían sus necesidades.
Prestigio militar. Muchos caudillos habían sido jefes en la guerra de independencia. Tenían tropas leales, experiencia de mando y un prestigio que luego trasladaron a la política. Y por último, cultura política personalista. En lugar de constituciones impersonales, la gente confiaba en la figura de un jefe fuerte, al que seguían por lazos de lealtad personal más que por leyes. Bueno, yo voy a hablar de los autores del caudillismo. Domingo Faustino Sarmiento nació en San Juan en 1811 y falleció en 1888 en Asunción, Paraguay. Fue una figura histórica argentina, visionario, político, escritor, periodista, educador inalcanzable. Impulsó la educación pública y presidente en la Nación Argentina de 1868 a 1874. Tulio Alperín Dongui fue un importante historiador argentino para la comprensión de la historia de América Latina. Nació el 27 de octubre de 1926 y falleció el 14 de noviembre de 2014 a sus 88 años. Se destacó por sus estudios sobre la historia económica y social, las élites y los intelectuales del siglo XIX. Después estaba John Lynch, que nació en 1927, murió en 2018. Fue un historiador inglés especializado en la historia de América Latina y España. Se desempeñó como profesor de historia latinoamericana en la Universidad de Londres y fue director del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Sus trabajos se centraron en el periodo de la independencia hispanoamericana y en la historia de España bajo los Habsburgos y los Borbones. Ariel de la Fuente fue un investigador y académico que se especializó en la historia regional de Argentina, focalizándose en La Rioja en el siglo XIX y los movimientos caudillistas, con una obra relevante publicada en 2014 y participación activa en eventos históricos, aporta una visión crítica de la historia social y política provincial. Bueno, ¿cómo veían los autores al caudillismo? Domingo Faustino Sarmiento. Él veía el caudillismo como un obstáculo para el progreso y la civilización en Argentina. Él consideraba que los caudillos eran líderes bárbaros y autoritarios que se oponían a la modernización y a la educación. Se oponía a los caudillos federales, como Facundo Quiroga. Por lo tanto, implica una visión negativa del caudillismo. Tulio Alperín Dongui. Alperín Dongui analiza el caudillismo en el contexto de la crisis del régimen colonial y la formación de los estados nacionales en América Latina. Destaca la importancia de los caudillos en la configuración de la política y la sociedad en la región. Su interés en la historia de América Latina y ser profesor en las universidades lo llevaron a analizar el caudillismo. Lynch se centra en la figura del caudillo como un líder militar y político que surge en momentos de crisis y conflicto. Analiza cómo los caudillos utilizaron su poder e influencia para moldear la política y la sociedad en América Latina. El interés por la figura del caudillo se debe a su experiencia en universidades británicas y estadounidenses como profesor, donde se enfoca en la historia regional. López es un historiador que se centra en la figura del caudillo como un líder carismático que surge en momentos de crisis. Analiza cómo los caudillos utilizaron su poder e influencia para moldear la política y la sociedad en Argentina. Se lo ve relacionado por su interés en la historia de las ideas y su experiencia como profesor y político. Él fue formado por la tradición liberal. Y por último, Ariel de la Fuente. De la Fuente se centra en la relación entre los caudillos y las masas populares. Argumenta que los caudillos fueron líderes que se conectaron con las necesidades y aspiraciones de las masas y que utilizaron su poder para defender los intereses populares. Su interés en la historia de las masas populares y su experiencia como profesor e investigador especializado en la historia social y política argentina. Bueno, las diferencias en las interpretaciones se pueden dividir en tres grupos. Sarmiento y Fidel López, quienes veían al caudillismo como un obstáculo para el progreso y la civilización. Sarmiento en un escrito había dicho que como que no ahorren sangre gaucha, o también decía que los gauchos eran como la barbarización en persona. Bueno, después estaba el revisionismo, que era Miliciades Peña,
reivindica el caudillismo como una expresión de la lucha popular y anti-oligárquica. Después estaba Alperín Dongui y John Lynch, que analizan al caudillismo en un contexto más amplio y objetivo, destacando su papel en la formación de los estados nacionales y la configuración de la política y la sociedad en América Latina. Bueno, los que relatamos fuimos Renata González Martinoli, Noelia Gómez y Juan Déramo. Mía Montiel y Bianca Garay, que son las otras dos participantes, aportaron con la información, con mucha de la información. Bueno, el guión lo hice yo, Renata, y la edición también. Bueno, nada, eso, muchas gracias.